Hola ciudadanos del mundo, hoy nos encontramos en París y os voy a dar varios consejos para visitar el Museo Louvre, que es nuestra experiencia. Primero, comprar las entradas online, muy importante porque así evitas una de las colas, que es la de la taquilla. Segundo, intentar programarla para la primera hora de la mañana, que sería a las 9. De esta forma, pues seremos uno de los primeros en entrar, como nos pasó a nosotros y lo veremos a continuación, y así llegamos a lo que sería la Mona Lisa, uno de los primeros en entrar y verla, con casi nadie de gente. Y ya por último, tener programado las visitas de los cuadros o las obras de arte que vamos a ver, así como en cada sala que se encuentra. Pues nada, adelante vídeo de nuestra visita al museo. Lo más importante de la visita, organizarse para no agobiarse. Por lo tanto, hemos elegido 29 obras, donde vamos a indicar en este vídeo su ubicación dentro del museo, de las cuales hay 3 que ya estaban fuera del museo durante nuestra visita y no las hemos podido ver. De forma puntual se abren las puertas a las 9 y comenzamos por el control de seguridad. Somos la segunda pareja en entrar y una vez que comenzamos a la escalera ya lo teníamos claro. Nos dirigimos hacia la derecha, pasamos el control de ticket y comenzamos a correr siguiendo las indicaciones que estaban ya señalizando el camino para llegar a la sala para ver la Mona Lisa. Ya los trabajadores estaban en su puesto y se iban riendo y nos iban dirigiendo. Llegamos casi los 4 a la par y pudimos disfrutar de esta gran obra, pues casi solo, pues tuvimos unos 6 o 7 minutitos sin apenas gente. En esta primera sala que hemos visitado hemos visto pues la obra más famosa del museo, como es la Mona Lisa, y una de las obras más importantes también, que son las bodas del Caná. No somos especialistas en arte, eso tenemos que decirlo, pero siempre que visitamos un museo elegimos nuestro top de obras para no perder el tiempo, como ya hemos comentado, y de esta forma no aburrirnos pronto de estar paseando por pasillos y más pasillos. En esta segunda sala que visitamos elegimos 3 obras. Como ya hemos indicado, en este vídeo no vamos a hablar de las obras, ya que no somos especialistas y hay mucha información en internet. Vamos a ver un poquito lo que sería la ubicación y hablar de nuestra experiencia en el museo. Tenemos que decir que hay 5 plantas divididas o ubicadas en 3 alas que están enlazadas entre sí, y muchas de las veces hemos tenido que pasar por el centro donde está la famosa pirámide, y aquí hemos tenido que volver a validar los tickets, pero es un procedimiento muy rápido. En esta tercera sala visitamos otras 3 obras de nuestra lista. Las salas llevan nombre de 3 franceses ilustres: Richelieu, ministro del rey Luis XIII, Sully, ministro del rey Enrique IV, y Denau, primer director del museo. Si alguien quisiera recorrer una por una cada obra que se encuentra en este museo, llevaría 100 días seguidos. Eso sí, debe ser una visita rápida, ya que solo le podrían dedicar 30 segundos a cada pieza. Hablamos de una exhibición permanente de 35.000 obras, pero resulta que el fondo total del museo se acerca ya a las 500.000 piezas. Cuando salimos de la sala 602 nos encontramos una impresionante escalera y en la parte de enfrente una de las esculturas más fotografiadas del museo. Nosotros hemos estado en el museo unas 6 horas y media, hemos parado media hora para comer. Aunque puedes llevar bocadillo y algo de comida, nosotros compramos en uno de los puestos habilitados dentro del museo. Mientras vemos estas 3 obras impresionantes de Leonardo da Vinci, tenemos que decir que el museo es el más visitado del mundo, con más de 10 millones de visitantes en el 2018, seguido por el Museo Nacional de China, el Tate Modern de Londres y los museos del Vaticano. En esta planta 0 de esta ala nos centraremos en 2 esculturas de nuestra lista, el beso y el esclavo. Si no me equivoco mal, llevamos una hora y cuarto en el museo cuando comienza a sonar una pequeña alarma. Pues pensamos que alguien se había acercado a algún cuadro y había saltado a alguno de los detectores de alarma. Pero nada, a los 15 o 20 minutos se oye por megafonía en diferentes idiomas, en uno de ellos en español por supuesto, que teníamos que abandonar el museo por temas de seguridad, que siguiéramos las instrucciones del personal y que nos dirigiéramos hacia la salida. ¡Wow! Yo digo, no puede ser esto, ¿verdad? Pues una vez que vengo aquí nos toca salir. Pues nada, seguimos las instrucciones, vamos bajando hacia la salida.
Y cuando llegamos abajo, gracias a Dios, nos comentan que todo era una falsa alarma y que podíamos volver a regresar a las salas para seguir viendo la colección de este increíble museo. Pues nada, fue una anécdota y así lo hemos contado. El edificio que hoy vemos fue originalmente un castillo en el siglo XII, luego fue reconvertido a un palacio real. Así que mucho antes de convertirse en este gran museo fue uno de los palacios más bonitos de Europa, de la mano de Catalina de Médici. Otra pieza de nuestra lista es este león que decoraba una fuente en la península ibérica. Mientras vamos viendo las obras que componen nuestra lista, tenemos que decir que también hay una curiosidad. En abril de 2013, los empleados del Museo del Louvre se declararon en huelga para denunciar una amenaza que era la de los carteristas, muchos robos en el museo. Estuvo cerrado unos cuantos días hasta que llegaron a un acuerdo con la policía y pudieron trabajar juntos para detener todo lo que era esta delincuencia, ya que había una entrada gratuita para menores de 18 años y eran los encargados de distraer y robar a todos los visitantes. Pues también el Museo del Louvre tiene su propio fantasma, es una momia llamada Belphegor, cuya historia siempre aterrora a todos los visitantes más aprensivos, y ya que por la noche suele deambular o recorrer todos los pasillos del museo. Tenemos que decir que también se ha llevado al cine con una película llamada La Máscara del Faraón. Sin duda alguna, esta escultura de la Venus del Nilo tenía que estar en nuestra lista top. Impresionante y una de las más visitadas. A diferencia que otros museos, el Louvre sí permite que los artistas puedan crear imitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una franja horaria de las 9 de la mañana hasta la 1:30, donde estos artistas tienen permitido desplegar todo su material y caballetes para realizar sus versiones propias. Como hemos visto, hemos cambiado de ala y en esta sala hemos visto dos obras de nuestro top. Otro dato curioso es que desde 1803 a 1814 el museo llevaba el nombre de Museo de Napoleón. Debido a las conquistas emprendidas por Napoleón, la colección aumentó de forma exponencial. Después de la abdicación de Napoleón, casi 5.000 obras de arte fueron enviadas a su país de origen. Los nazis almacenaron arte saqueado en este Museo del Louvre con sus salas vacías. El museo solo ha podido devolver al día de hoy unas 50 de estas obras, de las cuales aún tienen en su poder unas 1.752. Este pequeño pero bonito cuadro también está en nuestra lista top y inspiró en su momento a una novela y una película. Como gran museo en tamaño y en fama, tenemos que decir que no solo tiene un solo fantasma, sino tiene dos. Este segundo es llamado Jacques de Skinner, es decir, el carnicero. Fue uno de los secuaces de la reina francesa Catalina de Médici. Recuerden que habíamos dicho que este edificio antiguamente era un palacio. La reina lo hizo asesinar porque sabía demasiados secretos de la familia real. Sintiéndose engañado, el carnicero se levantó entre los muertos y maldijo a la realeza francesa que vivía en el Louvre en ese momento. Se sabe que los turistas lo ven en el museo y en el jardín adyacente, el jardín de las Tullerías. Siempre viste de rojo y también por eso se le conoce como el hombre rojo de las Tullerías. Mientras oíamos esta leyenda íbamos viendo imágenes de los toros alados del Palacio de Sargón II, que también se encuentra por supuesto en nuestra lista top. El museo tiene 5 pirámides, la emblemática, la IMPI, que es conocida por todo el mundo, principal por donde hemos entrado hoy, y luego 3 pequeñas pirámides de cristal que rodean pues, a la pirámide principal, que se han colocado para crear luz dentro del museo y así resaltar más toda su colección. Y la última pirámide es la pirámide invertida que se encuentra al final, en el carrusel de Louvre. En el patio anterior vimos pues, los caballos de Marly y otras esculturas que se encuentran en nuestro top. A continuación veremos un monumento funerario del siglo XV, que también se encuentra por supuesto en nuestro top. Además de este museo del Louvre en París, encontramos otro museo en Abu Dhabi, construido en 2016. Es un segundo museo oficial.
El 66% de los cuadros del Museo del Louvre son obras de artistas franceses. Terminamos nuestra lista top. Sabemos que podrían haber más obras en esta lista, como el Código de Hammurabi, como el sarcófago de Cerveteri. También podríamos tener obras de pintura como el Tramposo y algunas obras de pintura más, pero sobre todo nos hemos quedado un poquito así rascado porque teníamos 3 en nuestra lista que no hemos visto porque se encuentran temporalmente fuera del museo, que son las que vienen a continuación, sobre todo el Escriba sentado. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, esperamos tu like, ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito, te esperamos. Activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.